Buenas tardes. A continuación vamos a realizar una entrevista al ingeniero Jorge Ojeda, el cual en la actualidad es profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE e imparte a los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior la cátedra de Perspectiva Internacional y Análisis de Datos, además que fue uno de los fundadores de la carrera de Comercio Exterior. El tema a tratar en esta entrevista es acerca de la preservación del patrimonio digital de la ESPE, específicamente de la carrera de Comercio Exterior. Esta idea surge como conmemoración a los 100 años de fundación que está cumpliendo nuestra querida universidad. Al mismo tiempo, el fin de esta entrevista es dar a conocer a las autoridades y a la comunidad universitaria la historia de la fundación de la carrera de Comercio Exterior, abordando puntos como el origen, cómo nace la idea, en qué lugar se dieron estos acontecimientos y otros puntos más, por lo cual hemos creado las siguientes preguntas y esperamos que nos ayuden respondiendo. Con mi compañera hemos investigado acerca del origen de la carrera, sin embargo, nuestra búsqueda no ha sido exitosa, debido a la poca información que existe de la misma. Por tal razón, ingeniero Jorge Ojeda, ¿podría ayudarnos con la respuesta a la siguiente pregunta? ¿Cómo fue el origen de la carrera de Comercio Exterior? Se nos ha mencionado que surge como una tecnología. ¿Es cierto este comentario o nació en sí con la idea de ser una ingeniería? Hola Daisy, hola Jacqueline, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Qué bueno que ustedes hayan emprendido en este tema de tratar de manejar una especie de patrimonio, dicen ustedes, ¿no? Un patrimonio digital, que nos servirá para que nosotros tengamos unas memorias de todo aquello que ha pasado a lo largo de la creación de esta carrera y que de una u otra manera nos lleva a generar algún tipo de identidad, ¿no? Que es lo interesante, generar una identidad para que empecemos nosotros a querer todo aquello que se realizó con mucho esfuerzo, ¿no? Mira, lo que puedo contarte yo en primera instancia, Daisy, es que la carrera sí nace como una tecnología, ¿no? Entiendo yo que aproximadamente en el año 2001 aproximadamente, y me parece que se empieza a implementar por el 2003, ¿sí? Cuando yo conozco la carrera, conocí ya la carrera en un tercer nivel, te cuento. Estaban los muchachos que estaban inscritos, estaban en tercer nivel. Y de ahí empezaron todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de ese recorrido que se hace para empezar a generar los graduados y todo eso. Pero sí, era una tecnología en comercio exterior, así directamente, ¿no? Entendiendo que al principio nosotros le veíamos a la carrera como una profesión eminentemente operativa, ¿no? Y cuando te digo operativa lo estoy relacionando bajo el concepto de que, ¿qué hacemos nosotros en aduana? ¿De qué hacemos nosotros en el tema de importaciones? ¿Qué hacemos en exportaciones y todo eso? Pues recordemos que ese tiempo, que ya son aproximadamente unos 20 años, nosotros, por ejemplo, no contábamos con sistemas de información que permitan apuntalar otros ejes de la carrera, ¿sí? Entonces nosotros nos limitábamos hacia eso, hacia enseñar lo que son las importaciones y las exportaciones, y te digo que por último, decíamos, oigan, nuestra competencia es el SECAP, por ejemplo, y decían, sí, allá se dan los cursos. Y muchos de los profesores, muchos de los estudiantes también se iban para allá para poder convalidar un poquito más sus conocimientos, ¿no es cierto? Porque nosotros al ser nuevos teníamos que ir estructurando de a poco todo este tema. Entonces resulta que claro, empezaron a salir ya las promociones de graduados de la tecnología con el pasar del tiempo, y siempre hubo una inquietud y al mismo tiempo una expectativa, que básicamente era, oigan, nosotros somos tecnólogos y queremos ser ingenieros. No sé si no diferenciábamos bien el tema de lo que es una tecnología y lo que es una ingeniería, ¿no? Porque de repente pensar en que había una ingeniería en comercio exterior nos obligaba a que nosotros manejemos un perfil profesional diferente, ya no tan operativo, sino más bien de decisión, de negociación, de conocimiento planetario. Era otro enfoque, ¿no? Ya no era voy a ser tramitador de aduanas, ya no era voy a ser digitador de los diferentes procedimientos para nacionalización de mercancías o para exportaciones, ya no era eso, sino que nosotros teníamos que pensar en formar una persona, ¿no es cierto?, con una expectativa y una ambición diferente, ¿ya?, en cuanto a la profesión.
de tal manera de que deberíamos nosotros generar en su cosmogonía ambientes que nos lleven precisamente a buscar ese negociador nato, ¿no? Ese negociador internacional nato, que haga compras internacionales, que coordine con empresas de transporte, que conozca de culturas planetarias y así. O sea, una serie de cosas que nos daban unas ideas diferentes. Pero bueno, como la expectativa era esa. En el 2007, ¿sí? Se creó la Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional, ¿ya? Y tuvimos algunos problemitas por ahí, porque de repente teníamos dos frentes, el frente de los tecnólogos en primera instancia y el frente de las personas que iban a empezar estudiando la ingeniería directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo satisfacer esos dos ambientes? Cuando nosotros mandamos el proyecto al CONESUB en esa instancia, en esos años, pensamos en eso e hicimos precisamente la aprobación para los dos mercados. Es decir, los tecnólogos que se graduaban podían cursar unos cursos adicionales, unos créditos adicionales y podían alcanzar su título de ingeniería. Nos aprobó el CONESUB, ¿sí? Y las otras personas iban directamente en su ingeniería. Cuando recién se creó ese tema, miren, inclusive nos aprobaron con una ingeniería con 4 años, les cuento, ¿sí? No sé si se graduaron a los 4 años los muchachos, porque después también hubo alguna serie de impases. Pero bueno, ese era el enfoque. Y yo les podría contar hasta aproximadamente el año 2009, que es cuando yo salgo de la carrera, ¿sí? Porque ya me traslado acá al Valle. Y resulta que bueno, empezó a generarse algunas ideas adicionales, ¿no? Para tratar de complementar todos estos retos que nosotros debíamos imponer a una carrera que empezó con un modelo educativo por competencias profesionales, ¿no es cierto? Y que después tenía que empezar a aterrizar sus ideas bajo un entorno sistémico complejo, ¿sí? Que vamos por ahí, y vamos por ahí en este proceso de formación. Eso sería lo primero, Daisy, ¿sí? No sé si tienes alguna otra pregunta. O Jacqueline. Jackie, ¿tienes alguna pregunta? Sí, que muchas gracias. Tal vez también nos podría mencionar acerca de cómo sabemos la transición de la carrera de comercio exterior ha ido evolucionando a la par de los desafíos contemporáneos. Bajo esta perspectiva, ¿cuándo y por qué se decidió elaborar instrumentos para la carrera de comercio exterior, como lo es el proyecto de Jura Complexus, el cual, como sabemos, se fundamenta en las relaciones internacionales? Ya, mira, Jacqueline, el tema va de una manera evolutiva, digamos así, Jacqueline, ¿ya? Si tú creas una carrera, ¿no es cierto? Que es un mecanismo eminentemente de enseñanza, colateralmente a eso debes crear investigación y vinculación. Debe manejarse así todo el entorno, ¿sí? Entonces, resulta que, por ejemplo, hacer investigación dentro de lo que es el ámbito de comercio internacional es un tanto sui generis, digamos así, porque no utilizas los mismos instrumentos que utilizas para hacer investigación en otro tipo de carreras. Las particularidades son diferentes. El entorno es diferente, el entorno es internacional. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos hacer un estudio que te diga, mira, yo quiero hacer el análisis de las importaciones de calzado en los países los países de Sudamérica. Seguramente el tema suena ambicioso porque es Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Sí? O si nosotros decimos, mira, yo quisiera hacer una triangulación de las exportaciones de rosas y quisiera tratar de involucrar dentro del estudio, por ahí a Colombia, Ecuador, de pronto a Costa Rica, y quiero ver qué pasa con Rusia, y quiero ver qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con los diferentes mercados. Oye, el tema se vuelve un poquito diferente, ¿no? Entonces, debemos entender que las carreras deberían tener un soporte de los instrumentos que tú me dices. Acudir a la información del Banco Central, muy restringido. Ahí del Banco Central nos dan a nosotros estadísticas hechas, más no bases de datos, ¿sí? Acudir a la aduana, por ejemplo, bastante complicado porque a pesar de que hay una ley de transparencia en el tema de información, seguramente la parte tecnológica falla y no podemos nosotros extraer bases de datos directamente. Y empezamos así, ¿no? Empezamos a buscar algunas ideas que soporten el tema de investigación. Yo les cuento que, por ejemplo, el identificar un proceso
que nos permita manejar inteligencia de negocio en comercio internacional va a venir de afuera, ¿sí? Directamente. Si ustedes quieren empezar a manejar información internacional, por favor busquen empresas internacionales que lo hagan, ¿sí? Y que las hay y que no sé cómo consiguen la información encima de eso, ¿no? Porque si nosotros no la conseguimos, la consiguen desde afuera, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, de repente ustedes entran a plataformas de Cobus, entran a plataformas de Veritrade o de Pentatransaction, o de repente a SOEX en Chile. O sea, empezamos así, ¿no? Pero todo ese tema de información nos llevará a generar una competitividad diferente a las personas de comercio internacional. ¿Por qué les digo una competitividad diferente? Porque sí, vamos a estar preparados para solventar las dudas empresariales, ¿no es cierto? Desde las aristas que nos propongan y desde los sectores que nos propongan. Ya quiero manejar temas de productos de obturación dental. Quiero manejar temas de productos de parches para neumáticos. O sea, ¿qué quiero manejar? Puedo manejar todo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el reto de las personas que hacen comercio internacional. Que cuando ustedes les cojan y les digan, oigan, negocio de importaciones, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? Ustedes digan, sí, mire, ¿sabes qué? No me voy a inventar nada. Yo lo que voy a hacer es voy a manejar información y con eso yo te voy a apoyar. Chévere. Entonces, por eso era importante que nosotros generemos primero un proyecto de inteligencia de negocios, Jacqueline, ¿ya? Y después de eso, después de ese proyecto de inteligencia de negocios que sirva de soporte para generar, por ejemplo, instrumentos como revistas. ¿Por qué las revistas? ¿Y por qué las revistas científicas sobre todo? Porque se supone que nosotros debíamos dar metodología a nuestros estudiantes para que hagan sus publicaciones. O sea, para que haya un orden, y el orden está dado. Hay un método que se llama, y que utilizamos de investigación científica, que es el INRIF, ¿no? Pongan introducción, método, resultados de discusión, listo, se va. O sea, es un método, ¿no es verdad? Y entonces, si nosotros creamos una metodología de inteligencia de negocios, esa metodología de inteligencia de negocios podrá servir para hacer estudios de importación y exportaciones de cualquier producto. Eso es lo importante dentro de esto. Entonces, creamos luego, nosotros en el 2015, creamos la revista Yura Relaciones Internacionales. ¿Sabes cómo la creamos? Con nuestros estudiantes. Eso fue lo bueno, ¿ya? Porque nosotros decíamos, a ver, si generamos un instrumento que ayude, hagamos que nuestros estudiantes se gradúen con artículos de investigación. Chévere. Y resulta que ese entorno a nosotros nos dio bastante entrada. Sobre todo porque al inicio, cuando creábamos la revista, y les voy a contar una infidencia aquí, ¿ya? Cuando nosotros escribíamos, poníamos nombres de terceras personas y publicábamos para evitar la famosa endogamia que tanto nos atemoriza por acá, por los países de Sudamérica. Entonces, ¿cómo hacer que algo sobreviva? ¿No? Al escribo, no seas malito, préstame tu nombre. Estaban en nuestro nombre y no poníamos nuestros nombres. Muchos de los artículos que están en Yura, ¿no es cierto?, son elaborados por nosotros, pero no estamos nosotros como autores, ¿ya? Entonces, es de querer generar instrumentos para que les sirva a nuestros estudiantes. Y empezamos con ese tema. Y de a poquito se fue nutriendo. Les cuento que a la fecha, ahora que estamos 2022, tenemos más de 300 artículos publicados, que ya no vienen solamente de la ESPE, porque tenemos que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones de las indexadoras es un 50-50, dice 50% de artículos internos de la institución que es editora, 50% de afuera. Y así, ¿no? Empezamos con todo ese proceso de comprensiones. Un proceso de comprensiones que nos ha llevado, por ejemplo, a constar en bases de datos internacionales. Tenemos MIAR, tenemos Latindex, tenemos ERIPLUS, tenemos CIRC, ¿no es cierto? Tenemos algunas bases de datos que le dan relevancia a la revista. Entonces, es un soporte, y por eso también es Yura Relaciones Internacionales como soporte de la carrera de comercio internacional. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver las relaciones internacionales con el comercio internacional? Yo digo, las relaciones internacionales son las teorías de soporte del comercio internacional, ¿sí? Ahí ustedes encuentran teorías de la dependencia en proteccionismo y comercio internacional. Ahí ustedes encuentran teorías de la sociedad global, que es todo el tema del neoliberalismo y comercio internacional. O sea, tenemos que ir buscando esos afianzamientos y que de repente yo puedo generar una serie de estudios que nos lleven a tratar de entender cómo se relacionan precisamente estos temas. Luego de eso, mi estimada Jacqueline, sucede que salió algunas otras ideas adicionales. Por ejemplo, nosotros necesitamos crear una red cultural,
¿Por qué cultural? Porque se supone que uno de los grandes entornos del comercio internacional y de las relaciones internacionales son las culturas planetarias, ¿sí? Pero ojo, culturas planetarias. No estamos hablando de lo cultural visualizado desde lo folclórico. Tenemos que entender que existen culturas a nivel mundial que fueron afianzando su pensamiento desde, diga usted, para no irme muy lejos, desde la edad antigua, ¿no es cierto? Y aparecerá la cultura occidental, aparecerá la cultura oriental, aparecerán las sociedades del sur, aparecerán los centros, aparecerán las periferias. Oigan, nosotros como seres humanos somos expertos en dividir a nuestras sociedades planetarias. Error, ¿no? Pero somos expertos en dividirlas. Pero sí, interesa que nosotros le pongamos cultura al comercio y a las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a generar comprensiones de cualquier tema. Y ustedes son testigos, porque ustedes fueron mis estudiantes. En negociación internacional, empezamos desde la cosmovisión, empezamos con mitologías, nos fuimos a la filosofía, nos fuimos a las migraciones, nos fuimos a tratar de entender las revoluciones industriales, nos fuimos a los feudalismos, nos fuimos a los capitalismos, a los neoliberalismos, todo forma parte de un sistema internacional, absolutamente todo. Y esa comprensión, ¿no es cierto?, nos va a permitir que nosotros, como profesionales en comercio internacional, precisamente empecemos a engendrar una cultura que más allá de la implementación de un modelo educativo, ¿sí?, y más allá de la generación de puestos profesionales y de profesionales en sí, nos lleve a ser seres humanos planetarios. Que ese es el gran objetivo de Jura Complexos, formar seres humanos planetarios en el tema red, ¿no es cierto? Posterior a eso, estamos hoy por hoy en otro proyecto que nos está quitando el sueño a veces, porque estamos creando una cátedra UNESCO, les cuento, ¿sí? La cátedra UNESCO se va a llamar Comunidades Yachachicus, el Yachachicus, que significa el que se hace enseñar. Todos debemos hacernos enseñar, simple, ¿sí? Tenemos que tener humildad intelectual y decir, algo tengo que aprender de los otros, ¿no es cierto? Y eso es precisamente manejar el tema de la humildad intelectual. Entonces, en Comunidades Yachachicus, hacemos todo un recorrido, ¿no?, que nos lleva a generar estas comprensiones planetarias, desde el tema del origen de la vida, las verdades de las sociedades humanas, las sincronías complejas, la armonía de los pares, el tema de la enseñanza compartida, y así tenemos una serie de acciones que también nos va a llevar, a tratar de entender ese pensamiento planetario. O sea, miren ustedes cómo, ¿no?, desde una carrera de comercio internacional, ¿sí?, nosotros empezamos a tener una necesidad mucho mayor, pensamiento planetario, ¿sí? Y hacia allá vamos, mi estimada Daisy, mi estimada Jacqueline, ¿sí? No sé si tienen ustedes algo otra inquietud. Sí, yo tengo otra inquietud. ¿Cómo enlazan el proyecto de la comunidad Yachachicus, que es una cátedra, como lo había mencionado, UNESCO, con el recorrido que construyeron en materia de comercio internacional? Ah, ya, mira, lo que sucede es que nosotros seguimos el método complejo, ¿ya? ¿Sí? Y el método complejo no es más que esto, mira, para ponerle facilito. Nosotros tenemos que primero formar un sistema internacional. El sistema internacional tiene elementos y los elementos tienen que entrar en interacción. Ejemplo, Estado, seguridad, poder. Estado, elemento, seguridad, elemento, poder, elemento. Y todo eso tiene que interaccionarse. O sea, no habrá un Estado que no ofrezca seguridad, ¿no es cierto?, y que no engendre delirios de poder. Chévere. Y tenemos que hablar mucho sobre eso, ¿ya? Cerebro, mente, cultura. O sea, si tú estudias la cultura solo por estudiar la cultura y te olvidas del lado biológico y del lado inmaterial que lo soporta, los estudios de cultura quedan un poquito desfasados. Entonces tenemos que hacer un análisis de cerebro, mente, cultura. El individuo, especie, sociedad. ¿Así? Muy bien, o sea, yo no puedo, yo soy una persona que vive en sociedad, por lo tanto, la sociedad imprime su pensamiento en el individuo y el individuo también imprime su pensamiento en la sociedad. Y la especie, así, son los legados que nosotros vamos dejando de generación en generación. Entonces, mira, hacemos primero ese tema, ¿no? Si yo estudio interacciones, no puedo decir, voy a estudiar la globalización sin estudiar la localización, mira. ¿Sí? Porque si me voy solamente por ideas globalizadoras, me olvido que existen pueblos primitivos, ¿no es cierto? Y sociedades que no necesitan globalizarse y que viven felices en la vida.
globalización y localización. O si yo me voy por el lado del crecimiento económico, aguántense también, vamos para el otro lado. También debe haber involución en crecimiento, involución en temas de crecimiento. O sea, es decir, de crecimiento económico. ¿Por qué no? No todo es crecimiento económico. Porque yo puedo ser feliz desenfrenando un poquito ese crecimiento, ¿no es cierto? Y vivir religado en mi hábitat, sin problema. Así hemos vivido las sociedades durante miles de años. Acuérdate tú que aproximadamente el hombre tiene, el Homo sapiens, tiene 130.000 años, ¿no? De existencia, si nosotros nos afianzamos en la famosa teoría del Rift, que es la teoría del este. Son 130.000 años y tenemos 90.000 años de revolución cognitiva, ¿no? Y tenemos 30.000 años de procesos de domesticación. Y tenemos 10.000 años de formación de sociedades de Estado. Oye, hay muchas cosas que nosotros debemos comprender, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos, de alguna manera, tratar de engendrar ese pensamiento que nosotros deberíamos ponerlo. Entonces, será importante, pero muy importante, que entendamos que ese pensamiento complejo y que ese pensamiento de interacciones, ¿no? En algún momento tiene que tener una condición de encuentro, ¿sí? ¿Y qué te parece que la condición de encuentro sean los negocios internacionales? Entonces tú me dirás, negocios internacionales, condición de encuentro. Claro, o la negociación internacional. Porque, oye, Estado, seguridad, poder, cerebralmente cultura, desarrollo, crecimiento económico y todo eso. Si le ponemos a la negociación en el medio, nosotros vamos a sacar temas de investigación espectaculares. Yo quiero, ¿no es cierto?, hacer un estudio de negociación internacional desde los países del centro, que es muy diferente hacer un estudio de negociación internacional desde la periferia, ¿sí? Las condiciones son diferentes. Quiero hacer un estudio de negociación internacional desde los conflictos que se originaron en la Edad Media. Hazlo. O quiero hacer un estudio de negociación internacional desde todas las guerras que nosotros hemos tenido. O quiero hacer un estudio de negociación internacional desde las morfologías, es decir, desde cómo nosotros nos vemos como seres humanos, afianzados en ciertas localidades y que por lo tanto tenemos rasgos diferentes. Mira, puedes sacar tantos cuantos estudios quieras hacerlos, siempre y cuando, ¿no es cierto?, nosotros apadrinemos esa posibilidad de hacer nuestros estudios con método complejo. Que a veces, por la palabrita nos dice, uy, qué grave, ¿no? ¿Sí? Yo digo, no, el método complejo es un método espectacular, ¿no? Para que nosotros entendamos y pongamos en el centro de todas nuestras actividades a la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la vida se engendra a manera de una especie de holograma, desde lo más pequeño, desde el lado celular, biológico, molecular, tejidos, individuos, ¿no es cierto? Hacia arriba. ¿Y qué es hacia arriba? Planeta, cosmos y tanta cosa. Entonces, mira tú, ahí entendemos nosotros y tenemos la posibilidad de generar la idea de que podemos ser una comunidad planetaria. Mira tú. Entonces, no está desfasado el tema de que nosotros apadrinemos la economía comunitaria, ¿no? ¿Sí? O las sociedades comunitarias, en donde reino animal, reino vegetal, el tema de los minerales, el tema de las bacterias y todo, ¿no es cierto? Se ha visualizado como una interacción necesaria para soportar la vida en estos nichos ecológicos, en este nicho ecológico que nosotros vivimos, ¿no? Ahí recién vamos a entender esos procesos, ¿no? Que devienen de pensamientos que aparentemente son nuevos, pero que no son tan nuevos. Desarrollo sostenible. Uy, pero ahora se llama desarrollo sostenible. En alguna época lo llamaron ecología, en otra época lo llamaban etología, mucho más atrás, ¿no es cierto? Llamábamos nosotros a todo el tema nomadismo. Oye, ¿qué significa pues el desarrollo sostenible? Tratemos de entender todos los conceptos, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos lleva precisamente este método, mi estimada Daisy, a que podamos hacer estudios desde cualquier tipo. Tú no solamente puedes poner la negociación en el medio, puedes poner a la cultura en el medio, puedes poner a la ancestralidad en el medio, ¿no? Puedes poner a la economía, sin problema. ¿Por qué? Porque de repente nos va a llevar a generar comprensiones mucho mayores. Sí, mi estimada Daisy. Sí, Inge, muchas gracias. Creo que nos deja muy claro que es importante que el estudiante de comercio exterior entienda todo ese pensamiento complejo desde lo particular hasta lo general
Entonces, al salir ya egresados de esa carrera, creo que tenemos una mente más amplia y podemos desarrollarnos en diferentes campos laborales, el que nosotros queramos, digo yo. Finalmente, al ser usted parte fundamental, como ya nos mencionó, tanto del pasado, el presente y el futuro de lo que es la carrera de comercio exterior, ¿cuáles son sus perspectivas de la carrera a futuro y qué mensaje les daría a los estudiantes que ahorita se encuentran cursando esta carrera y a quienes tienen interés de ingresar en la misma? Gracias, Jacqueline, por la pregunta. Mira, yo creo que el tema de comercio internacional siempre va a estar en boga, ¿no? ¿Sí? Oigan, mercados de origen, mercados de destino, siempre deberán ser entendidos, siempre deberán ser buscados, porque seguramente lo nacional no necesariamente abarca todo, ¿no? O sea, lo nacional se restringe ¿a qué? A una posición de Estado, ¿no es cierto? Que de repente nos ha dividido y no nos ha hecho entender que necesitamos nosotros conocer algo más allá que el Estado, que es el planeta, ¿sí? El pensamiento estatal que nació en Westfalia, como ustedes saben, nos llevó a engendrar soberanías, identidades y chauvinismos, digo yo, ¿sí? Y no nos hizo comprender que a nivel planetario todos somos hermanos y todos venimos de un mismo tronco común, ¿no? Los seres humanos venimos de un mismo tronco común. Es más, me arriesgo a decir que todas las especies que habitan el planeta vienen de un mismo tronco común. Imagínense ustedes lo que es eso, ¿no? Cuando ven a su perrito al lado, ¿no es cierto? Pero ven a su perrito al lado que tiene los ojitos, la naricita, la boquita, el mismo sistema nervioso, el mismo sistema olfativo, tienen todo, igualito, ¿no? Y nosotros decimos las otras especies como si nosotros domináramos, imagínense, ¿sí? Somos tan frágiles que no dominamos nada. Hay que entenderlo, por favor. Esas cosas nosotros tenemos que entenderlas. Y llegar a engendrar algo, ¿no es cierto? Que de repente en otras sociedades ya lo están entendiendo. Ustedes vean el modelo japonés de educación, cambió, el modelo finlandés cambió, ¿no es cierto? Hay cátedras de la felicidad, ¿no? En Harvard. Existen diferentes entornos que nos dicen a nosotros, oigan, tratemos nosotros de dibujar nuestras profesiones desde sus estilos de vida. ¿Qué les parece? Verán, las profesiones desde el estilo de vida. O sea, ser un profesional no es una panacea. Por favor, ese es el primer consejo que puedo darles a ustedes, ¿sí? O sea, alcanzar un peldaño profesional solamente es un logro que ustedes han hecho, ¿no? El gran legado tiene que ser el entender que nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? Tenemos ciertos roles que los hemos cumplido por acá, por el planeta, que normalmente nuestros roles han sido muy destructivos como seres humanos. Si no, solamente acordémonos de repente por ahí de lo que nosotros le hicimos a nuestros hermanos, ¿no? A los denisovanos, lo que le hicimos al Neandertal. Extinguimos la raza, extinguimos la especie, no la raza, la especie, extinguimos las especies. Cuando pasamos nosotros de Asia para Australia, ¿sí? Acabamos prácticamente con los marsupiales de Australia, que eran animales gigantes. Y cuando llegamos nosotros acá a Norteamérica, acabamos con los mamuts. Oigan, y empieza así todo el proceso, ¿no? ¿Sí? Miren, entonces, el rol del ser humano, por favor, el rol del ser humano. No nos desdibujemos en el momento en que nosotros alcancemos una profesión. Siempre tengamos una curiosidad, siempre una curiosidad intelectual. Aprendamos a entender que dentro de ese proceso evolutivo, como personas, de niños, a jóvenes, a adultos y a viejos, dentro de este proceso evolutivo nosotros debemos aprender a realizar todos esos roles, ¿sí? Porque qué chévere, ¿no? Qué chévere que una persona madura todavía se considere niño y que tenga las expectativas las expectativas que tiene un joven. Y que trate de buscar, ¿no es cierto? La madurez y la sabiduría que tiene un viejo. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros vamos a empezar a mejorar la sociedad. Oigan, mis estimadas Daisy y Jacqueline, nuestra sociedad ecuatoriana
creo que necesita un jalón de orejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy empíricos. Nos encanta andar atrás de las novelas, atrás de las redes sociales, atrás de los TikTokers, atrás de... hemos generado muchos mitos, demasiados mitos. Y no nos damos cuenta que los únicos que podemos cambiar la sociedad somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por favor, a eso les invito. Y ojalá podamos plantear, ¿no? Nuestras propias ideas, nuestros propios modelos, aquellos instrumentos que nosotros decimos para ponernos del otro lado y tratar de aportar con como dicen, ¿no? Con un granito de arena a este desarrollo social. Eso puedo decir desde mis estimadas Daisy y Jacqueline, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias por su aportación. Gracias a ustedes, ¿ya? Les agradezco mucho y en algún momento, por favor, háganme en extensiva también, ¿no? La posibilidad de poder apoyar en lo que ustedes quieran, que podamos trabajar juntos y que podamos de repente hacer un trabajo mancomunado, porque de eso se trata, ¿no? Estudiantes, profesores, sociedad en general, que hagamos nosotros un trabajo que nos lleve precisamente a mejorar la sociedad. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias también, dije, por su tiempo y su colaboración. A ustedes, muchas gracias.